Jorge Mera, presidenta de la Asociación Dominicana ya te dicen tu nombre, no te dicen Lidia. De Asociación de Abogados de Derecho de Familia. Dilia, hablemos de incesto. Sí. Hablemos primero la consideración legal de la figura. Eso está estipulado en el Código Penal. Estipulado o tipificado. Es penal. ¿Estipulado o tipificado? Tipificado. Wow, pero tú estás igual que Linda García. Yo estoy haciéndome competencia ya. Pero bueno. Ay. Exacto, esa es la palabra correcta. Está tipificado en el Código Penal con la Ley 2497 y dice que es todo acto de naturaleza sexual que tiene una persona con un niño, niña, adolescente, mediante amenazas, constreñimiento, engaño. ¿Seducción de menores cabría dentro de eso o eso ya es una clasificación aparte de incesto, Dilia? Es una clasificación aparte. A propósito de eso, sí. ¿Se incluye seducción dentro de un caso de incesto? No, porque es que lo que tipifica el incesto es la relación de familiaridad. La relación de familiaridad que tiene la persona. Pero ¿eso qué es? ¿Es un agravante? La relación de familiaridad. La relación de familiaridad es un agravante. Y oye bien lo que dice. Pero que todo no tiene que ser, de naturaleza sexual. La relación no tiene que ser no tiene que ser consanguínea, puede ser adoptiva. Y hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que dicen que un padrastro, que cuando es un padrastro que comete estos hechos, es asimilable a un incesto también. O sea, ¿Te ha tocado a ti en tu experiencia la defensa de un caso de incesto? Me ha tocado a mí, bueno, o la asesoría, sí, defender en los aspectos civiles con el tema de la guarda de una persona menor de edad que estaba siendo víctima de abusos sexuales por parte de la pareja de su madre. Pregunta, Dilia, ¿esto es civil o penal? ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? No, en este caso yo dije que yo apoyé la parte civil con el tema de la guarda. No, un tema penal. ¿Y cuál es la diferencia entre algo civil y algo penal? La jurisdicción es totalmente diferente y lo penal conlleva sanciones de cárcel. Lo civil es simplemente económico. Con relación al tema de los niños, lo que la guarda, en caso de divorcio, ese tipo de cosas. Y ya lo penal, ¿no? Una sanción con prisión. ¿Que va de cuánto a cuánto? El incesto, hasta 30 años. Hasta 30 años. Y aquí tenemos algún protocolo, Dilia, donde se dice fulano de tal, o sea, los acusados que son convictos, no. Condenados. Ajá. ¿Aquí hay algún protocolo donde se diga fulano de tal fue acusado por acoso, como hacen en Estados Unidos, que ponen una alarma? Sí. De los agresores sexuales, por ejemplo. Sí. No, aquí no hay. No existe eso. O sea que hay muchísimos agresores sexuales alrededor de uno que y uno no se entera. Y muchos más que no estén ni sometidos ni condenados. Claro. Y tienen trabajos donde pudiesen estar en contacto con niños. Eso es algo que deberíamos... Eso es algo preocupante. ¿Cómo? ¿Desde cuándo es esta ley sobre el abuso? ¿Hay una modificación a esa ley o está contenido dentro del Código de los NNA? ¿Lo del incesto? No, está en la ley, en el Código Penal. Con la ley 2497, entiendo que fue modificado. Yo no recuerdo no recuerdo ahora mismo, entiendo que estaba antes, pero no sé cuál fue el cambio que hizo la ley 2497. Y lo del Código de Niños y Adolescentes, que tiene importante, es que tipifica, gracias, eso se me olvida eso, ya que es la palabra correcta, tipifica lo que es el abuso sexual contra menores de edad, que puede llevarse a cabo sin contacto físico. Exacto. Porque la gente piensa por ejemplo, no, o no la tocó. Este señor no tuvo relaciones sexuales con la Lewinsky. O sea, tú te acuerdas, tú recuerdas más o menos el bajadero, pero tú te acuerdas del bajadero. Claro, sí. Poniendo las cosas. Poniendo un poco de ejemplo, porque lo que manifestaba el abogado de Pablo Ross era que había un toque inadecuado. Entonces, esa es una forma
elegante de llamar una acción penal. Sí. Digo una forma elegante y lo pongo entre comillas porque hubo una forma elegante de Bill Clinton decir que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Entonces, es un poco, Dilia, para conocer el tema de la estrategia que se diseña para defender un caso de incesto. Lo primero es que el derecho de defensa es un derecho de todo ser humano. Claro. Y que tú puedes decir que tú no tienes con qué pagar un abogado y nosotros tenemos que pagarte el abogado. Así el es. Estado te asigna un abogado. Sí. Entonces, es un proceso y ese proceso hay que seguirlo. Es una victoria que es una victoria para la parte de la defensa el que haya una coerción de 3 meses. ¿Se puede asumir como una victoria? Bueno. O como un fracaso para la parte contra, para la no, parte hombre, no creo acusadora? que puede ser considerado como un fracaso. Y además, esa medida puede volverse a repetir de nuevo. Exacto. O sea que... Porque las medidas de coerción son revisables. Son revisables, exactamente. Y si varían las circunstancias, pues entiendo que el juez tiene el poder de variarla, ya sea extendiéndola o dictando otra medida de coerción, porque la medida de coerción en realidad es para evitar que la persona se sustraiga del proceso, o que quizá pueda destruir pruebas o algo así. Entonces, para evitar ese tipo de cosas. O sea que nada, vamos a ver, pero esa es la situación. Y tú hablabas de amenaza, engaño, constreñimiento que realiza una persona contra una persona menor de edad. ¿Qué es una amenaza? Bueno, mira, si me imagino yo, si tú no me dejas hacer esto, te voy a hacer lo otro, le voy a hacer daño a tu mamá, a tu familia, ese tipo de amenazas que pueden darse en esas situaciones, engaños, sobre todo yo creo que me imagino a niños más pequeños, tú sabes, pero no sé, bueno, no, es que la amenaza es igual, es más pequeña y más grande. Tú eres psicóloga, tú debes saber que eso debe ser un proceso también psicológico, abuso psicológico y emocional para llegar a ese punto. Por supuesto que sí. Mira, en el tema del incesto, si nos vamos a la parte, a mí me han tocado penosamente, me han tocado penosa y afortunadamente me han tocado más casos de incesto que los que me gustaría. Wow. Porque la verdad es que ayudar a una víctima de incesto a sobreponerse al trauma es satisfactorio, pero el proceso es drenante. El proceso es sumamente drenante porque demanda mucho de parte de la víctima, porque de alguna forma se produce una reexperimentación en cada sesión. Se produce una reexperimentación porque hay una serie de emociones que atraviesa la víctima de un incesto o la víctima de un abuso sexual. La víctima de un abuso sexual, cuando es menor, esta víctima entra en cuestionamiento. Fui yo. Claro, culpa. Yo provoqué. Y te encuentras, que es otro tema que es bueno que toquemos, se supone que la víctima de un abuso sexual debe estar protegida cuando se trata de un menor. Entonces, en este caso, lo único que ha hecho falta es que publiquemos la cédula de esta niña. Es lo único que ha hecho falta, que publiquemos la cédula de esta niña, porque en el momento en que tú des los nombres de los padres ya es identificable. Entonces, ¿qué puede pasar con una víctima de incesto, con una víctima de abuso sexual? El temor de que la señalen. Claro. Sí, por eso es que hay que proteger, no ofrecer esos datos. Muchas veces es difícil, sobre todo cuando se trata de personas conocidas, es difícil, sobre todo y el tema de las redes sociales, que ahorita estamos hablando del tema del internet, pero, o sea,
Por eso dicen, Zoila, que el tema que es diferente, pero son abusos. No también. hay ninguna. Oye, la no hay pornografía ninguna... infantil, por eso que dicen que la pornografía infantil en Internet, los niños que son víctimas de estos abusos, de estos crímenes, son abusados por el resto de su vida. Claro. Porque aunque te bloqueen una foto en una página, te puede salir en otra y durante años, o sea, la persona ser adulta y de repente te puede salir tu foto tú siendo víctima de abuso. Para toda la vida. Para toda la vida. Entonces eso pasa. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica en las redes sociales. Y lo otro es, Dilia, no hay ninguna protección a la víctima de su intimidad. O sea, se puede proceder contra quienes publiquen datos que conduzcan a identificar a una víctima de incesto. Claro, se puede proceder porque, sobre todo cuando son menores de edad. Ahí es que está el derecho que tiene el menor de edad, que sea protegida su imagen, su intimidad, su vida privada y no sea objeto de injerencias arbitrarias por parte del Estado, de la sociedad. ¿Los medios podrían ser objeto de persecución? Bueno, pudieran ser, no hay un artículo del Código de Niños ni Adolescentes que sancione la violación a ese artículo en específico, pero tú puedes demandar por daños morales, por daños y perjuicios sufridos por las publicaciones que se están haciendo en tu contra. Tú has vivido la experiencia de la Cámara de Gesell. Sí. Que dicho sea de paso, aprovecho para explicarles al abogado del señor Ross que la Cámara de Gesell no es ningún mecanismo de última generación. La Cámara de Gesell es una habitación, no es un mecanismo, no es un detector de mentiras, como tampoco es un polígrafo. Es una sala que tiene un espejo unidireccional. La persona que está dentro de la cámara no ve a las personas que están detrás. Entonces, por esa, ¿cómo es que se usa la cámara? Mira, en realidad, aunque le dicen así, que se creó, es como una, ¿cómo le dicen? Una cámara o es circuito cerrado. Sí, claro. No está un cristal. En realidad están en dos salas totalmente diferentes y hay una cámara grabando. O sea, lo que se hace a nivel legal es... no tienen contacto, porque la de la universidad la de la universidad creo que también, yo creo que la primera Cámara de Gesell que hubo aquí en el país fue con el Instituto de la Familia, que empezaron a hacer esas prácticas. Y entonces, pero la que se creó aquí, la que existe, por lo menos aquí en el Distrito Nacional, son en dos salas totalmente diferentes y hay una cámara grabando la interacción de la víctima o testigo, porque esa Cámara de Gesell le puede utilizarse para niños y niñas adolescentes que han sido víctimas también de crímenes y hacerles entrevistas ahí. Y la psicóloga o el psicólogo, y en otra habitación... Esa es una entrevista que no hace un abogado. No es una entrevista que hace un juez tampoco. Es una entrevista, es un peritaje. Es un peritaje, el interrogatorio o no el interrogatorio, porque tampoco es un interrogatorio. Tampoco es un interrogatorio, es una entrevista. Es una entrevista. Y es una entrevista que conduce un psicólogo como perito. Claro, como perito. Es un perito. Y luego en otra habitación... Y este psicólogo hace un informe. Claro. Sí. No, eso se graba, esa entrevista se graba en un CD para luego que tenga que ser escuchado de nuevo, no tener que estar entrevistando a la persona menor de edad. Y en otra habitación está el juez, las partes, sus abogados, todo lo que tengan que estar, el secretario, todo lo que tengan que estar en el tribunal, escuchando y viendo eso. Y pueden hacer incluso preguntas a través de un teléfono. Así es como opera la Cámara de Gesell para fines legales, para fines judiciales. Exacto. ¿Dónde está instalada esa cámara? En el Departamento de Familia, de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Suprema Corte de Justicia, en Gascue, por ahí. No sé bien no recuerdo ahora la calle, pero es de fácil acceso. Otra cosa, Dilia, el tratamiento de la víctima. ¿Cómo es el tratamiento a la víctima? Porque hay cualquier cantidad de acusación, de suposiciones, de responsabilización
si pudiéramos usar el término de responsabilizar a una víctima, que por qué no habló antes, que por qué no lo dijo, y hay primero una reexperimentación, y además de la reexperimentación, hay una revictimización de los niños, niñas víctimas de abuso sexual. Mira, tú sabes que el otro día tuve en un programa con Rafaela Burgos, y yo todo lo que sé de abuso contra los niños y adolescentes lo he aprendido con Rafaela Burgos. Y ella dice que cuando ella da una clase, ahora no recuerdo cuál era, ella le enseñan a los psicólogos, a los que están estudiando, cuáles son las preguntas que nunca deben hacer. Y la primera pregunta que no deben hacer es ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste? O ¿por qué no lo dijiste antes? Porque eso es culpabilizando. Claro. Culpabilizando y revictimizando a la víctima. Y luego recuerdo a Silvia Inver, que siempre me decía, cuando los niños dicen que son víctimas, que le está pasando algo, hay que creerle. Pero hasta prueba en contrario, hay que creerle. Mira, esto yo te lo puedo decir como psicóloga. Hay varias formas de formular, perdonando la redundancia, hay varias maneras de formular una pregunta para tú obtener la respuesta. O sea, dependiendo de cómo tú le formules la pregunta a ese niño, ¿será la respuesta? Será. Él te va a decir, por ejemplo, para tú saber si el niño comió huevo, si la niña comió huevo, tú le preguntas si comió huevo. En otro momento tú le preguntas, hay más desarrollo de la entrevista, y tú le preguntas, espérate que no me acuerdo, ¿el huevo era frito o era hervido? Si el niño o la niña comió huevo, te va a decir cómo era el huevo. Si no comió huevo, te va a decir, ¿qué huevo? Entonces, hay una pregunta cerrada, hay una pregunta directa. Tú le das una vuelta a la pregunta y el niño te va a responder con la verdad. Así es. El niño te va a responder con la verdad. Te repito, o sea, lo que estamos discutiendo es si comiste o no comiste huevo. Y yo te voy a preguntar, ¿comiste huevo? Y me vas a decir sí. Si me estás diciendo la verdad, yo te pregunto más adelante cómo era el huevo y tú me vas a decir cómo era el huevo que tú te habías comido. Claro. Si no habías comido huevo, tú vas a preguntar, ¿qué huevo? Entonces, hay muchas formas de establecer la pregunta para tú obtener la respuesta. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos o en un buen número de los casos de incesto, a los niños no se les cree. Así es. Bueno, sí, entiendo. Y ¿quién quiere creer eso? Exacto, porque eso tiene un gran impacto. Claro. No, yo creo que la gente entra en una fase de negación. Yo tuve una vez ese caso que tuve defendiendo a esa niña. La madre decía que eso no era verdad, lo que estaba diciendo la niña, que ese era el papá que le estaba metiendo eso a la niña porque él estaba celoso de su nueva relación. Es duro, ¿oíste? Entonces también por un lado me chocaba y yo decía, Dios mío, pero también le digo yo, bueno, es que es duro aceptar que yo tengo un monstruo, yo tengo un monstruo al lado, que yo estoy durmiendo con un monstruo. Óyeme, eso es absolutamente es duro, cierto. Yo lo entiendo, pero bueno, hay que creerle. Y no, eso es, hay que creerle y tomar las medidas del lugar. Y yo sé, como siempre he dicho, en estos casos, oye, cuando la gente llega a la fiscalía también está explotada, porque seguro que han buscado 1000 veces la vuelta para solucionar el problema. Y yo creo que todavía hay que... Espera. Vamos a publicidad para que tú me hables de eso. Porque puede ser que ahora se haya hecho público, pero no necesariamente que no lo haya dicho. Claro, también. Así es.